Bien, ahora hemos visto los antecedentes primarios del derecho de propiedad y seguimos ahora, perdón, con una parte bien importante que es las distintas especies de propiedad. ¿Qué podemos decir? Hemos hablado hasta ahora de la propiedad como institución unitaria, pero es de señalar que dentro del devenir histórico del derecho romano se conocieron especies distintas de propiedad formadas al amparo de las dos grandes corrientes jurídicas, que es el derecho civil y el derecho pretorio, ¿m? Que por mucho tiempo transcurrieron paralelamente para unificarse finalmente en un sistema de derecho privado que tuvo su expresión legislativa en el Corpus Juris Civilis. La institución de propiedad, digamos que estuvo regulada desde los más antiguos tiempos de Roma por el derecho civil o quiritario, que creó un señorío general y pleno sobre las cosas llamado dominio ex iure quiritum, organizado dentro de rígidos principios acordes con las características propias del derecho romano primitivo. Digamos también que avanzando en la evolución, cuando el derecho pretoriano entró a corregir las instituciones del jus civile para acomodarlo a la exigencia de la equidad, al lado de la propiedad quiritaria apareció un nuevo dominio carente de formalidades y de contenido más amplio, que se designó con las expresiones in boni sabere que los intérpretes han denominado propiedad bonitaria o pretoria. Con el derecho justinianeo, estas dos clases de dominio se van unificando y en la compilación solo queda un ligero vestigio de tal diferenciación. No solamente nos quedamos con la propiedad civil, la propiedad monetaria, sino que también vamos a hacer mención a la propiedad peregrina y a la propiedad eh, provincial, pero que son de carácter más secundario. Digamos algunas cosas generales sobre la propiedad quiritaria. El verdadero derecho de propiedad, la propiedad romana por excelencia, digamos, que se designó bajo el nombre de dominio quiritario. Esta especial propiedad fue regulada por el jus civile y contó con la más amplia tutela legal por medio de la típica acción in rem, la reivindicatoria. Exigía para su existencia que el sujeto titular del derecho fuera un ciudadano romano y desde luego que fuera libre y sui juris. La propiedad quiritaria no era accesible a los extranjeros o peregrinos que no podían ser propietarios de civil. Posteriormente se accedió la propiedad civil a los latinos con el jus comercio, vale decir, a los latinos veteres y a los latinos coloniales. En cuanto al objeto sobre el que podía recaer el dominio quiritario, si se trataba de cosas muebles, debían pertenecer a la categoría de la res sin comercio y con todas sus otras características, y si eran inmuebles solo cabía respecto de los fundos itálicos. Aquí esta parte para que lo entiendan. Eran fondos itálicos por oposición a los fondos provinciales y sobre los cuales recaía la propiedad provincial, los situados en Italia o en tierras a las cuales se le hubiera concedido el privilegio del jus italicum, derecho otorgado fuera de Italia a las provincias conquistadas por los romanos, por cuya virtud quedaban excluidos del pago de impuestos ordinarios, tributum, y sus habitantes gozaban de los privilegios y exenciones que tenían los ciudadanos romanos en Italia. Requeríase, por último, un modo de adquisición de la cosa objeto de propiedad quiritaria consagrado por el derecho civil. Estos modos de adquisición de las cosas los vamos a ver seguidamente en los días sucesivos. Pero que, por ejemplo, para ser propietario civil se requería un modo de adquisición consagrado por el derecho civil, como la emancipatio, la endurecessio, la usucapio, la adjudicatio y la lex. En síntesis, este especial derecho de dominio quiritario solo podía ser ejercido por un ciudadano romano sobre una cosa romana y adquirido por un medio romano. Bien, eso era la propiedad civil o quiritaria. ¿Qué pasaba ahora con respecto a la propiedad bonitaria? Vamos a ver su concepto de importancia, las ventajas de la propiedad bonitaria, diferencias con la propiedad quiritaria.
Digamos que hablemos un poquito del origen de la propiedad y veámoslo a través de lo que es la presentación de las diapositivas aquí. Las clases de propiedad, propiedad civil utilitaria, propiedad unitaria, propiedad de los peregrinos y la propiedad provincial o de los fondos. Este es el esquema que tienen que dominar en cuanto a las clases de propiedad. Nos vamos a meter ahora en la propiedad unitaria. ¿Cuándo nace esta propiedad unitaria y cuándo y cuáles son sus diferencias con la propiedad civil o utilitaria? Vamos a ir viendo. El origen, digamos que el origen de la propiedad unitaria está en el primer caso de propietario unitario que pone el profesor Guzmán. La noción de propiedad unitaria nace en el ejemplo siguiente. Yo soy propietario, por ejemplo, de un esclavo en que se lo transfiero a NN. ¿Ya? Si es un esclavo, es una res mancipi, y de tal forma que solamente transfiero efectivamente la propiedad de esa cosa mancipi a través de un modo de adquirir del jus civile que era la mancipación. Eso ya lo sabe. Pero ¿qué pasaba con NN que era adquirente? ¿Se hacía propietario? Sí, se hacía propietario en la medida que yo le vendía el esclavo por una mancipación. Pero ¿qué pasaba si yo le vendía un esclavo, cosa mancipi? Simplemente por la entrega sin ningún rito, es decir, simplemente por lo que vamos a conocer posteriormente, por una tradición. NN adquirente, ¿se hacía propietario del esclavo? La verdad es que no. No, la verdad es que no. Porque faltaba un requisito que era haberse realizado la transferencia por el modo de adquirir la mancipación. Bueno, pero sucedía que una situación de inequidad, porque había muchos propietarios que sabiendo esta situación, de mala fe, posteriormente pretendían que ese esclavo se les devolviera a su propiedad, pese a que NN, que era adquirente, ya había pagado un cierto precio. Entonces ejercían la acción reivindicatoria, y como NN, que había adquirido el esclavo, no por mancipación, sino que por la simple entrega, no tenía una mayor protección, el pretor, nuevamente dentro por exigencias de la equidad, crea esta propiedad monetaria, no solamente con su nombre, sino a través de los medios de protección, que es la parte importante que los vamos a ver seguidamente. Pero veamos los casos en que un ciudadano podía llegar a ser propietario eh, bonitario, ¿no? Bonitario. Estamos en el mismo caso de un ciudadano o de un latino con el jus commerce. Entonces, el primer caso, el que ya le he señalado, si el propietario de una red mancipi, en vez de emplear la mancipación en iure cessio para producir la transferencia de la cosa, ejemplo el esclavo, opera su simple tradición. El segundo caso en que nos encontramos ante un propietario bonitario es, por ejemplo, si un no dueño transfiere una res, sea una cosa, sea mancipio o no, a un tercero, con o sin mancipación in iure cessio, si se trata de res mancipio. Igual en el mismo caso, yo soy propietario de un esclavo, ¿ya? Y se lo vendo a NN, y supongamos que se lo vendo por mancipación. O sea, está perfecta la transferencia del dominio del esclavo. Pero resulta que yo no era dueño. Yo que le vendía en el esclavo no era dueño, sino que lo tenía simplemente y me lo habían dejado. Y yo, tratando de ganarme un cierto dinero por una causa injusta, por no dueño, fíjense, se la puedo vender. Se la vendo. NN se transforma en propietario, no, porque pese a que yo se le vendí el esclavo, una cosa mancipa, por una emancipación, yo efectivamente no era dueño. De tal forma que el día de mañana el verdadero dueño podía ejercer contra el adquirente, en este caso NN, una acción reivindicatoria. Y NN en un principio, por el derecho civil, no tenía protección. Entonces, el pretor nuevamente le concedió que la titularidad de la propiedad bonitaria, en este caso, a un adquirente de una cosa por no ser dueño el enajeno. Tercer casos, también son casos ahora, casos particulares que señala el profesor Petit, perdón, el profesor Guzmán, en casos también en que nos encontramos con la propiedad bonitaria. Veamos. Albonar un posesor o derecho o sucesor por derecho pretor. Digamos que el derecho civil romano otorgaba el derecho sucesorio solo a las personas por vínculo de agnación.
Por lo tanto, si el difunto solo tenía parientes cognados, o sea, por de sangre, y no cognados, estos cognados perdían derecho hereditario, lo cual era injusto. Para evitar esta injusticia, el pretor creó un sistema sucesorio paralelo al sistema sucesorio del derecho civil, dando preferencia al parentesco cognaticio. O sea, le insisto, por el derecho civil solo sucedían al causante que fallecía los herederos agnados. Pero, ¿qué pasaba con los cognados? Lo encontraba el pretor, una injusticia. En circunstancias que no hubieran agnados, que los cognados no tuvieran acceso a la herencia y les dio la posibilidad de acceder dándoles la propiedad bonitaria. Sigamos. Como el pretor no era legislador, solo no podía modificar la legislación civil. Entonces le otorgó al heredero la propiedad bonitaria de los bienes que componen la sucesión, llamada bonorum possessio. Esta institución del bonorum possessio lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos el derecho sucesorio, que es la última unidad del programa. Segundo caso, habla del bonorum emptor, es decir, el que compra los bienes del ejecutado en concurso de acreedores. Si ustedes se acuerdan, vimos el bonorum emptor a propósito del procedimiento ejecutivo en el procedimiento formulario. Digamos a mayor detalle. Esta letra B es el caso del insolvente, cuyos bienes son vendidos en masa para pagar a sus acreedores. Esta venta en pública subasta es la llamada bonorum venditio. Este hombre no pierde la propiedad equitaria de esos bienes. Quien se adjudica ese patrimonio es el llamado bonorum emptor, que adquiere solamente la propiedad bonitaria. El tercer caso es el que tomó posesión de una cosa res mancipia abandonada por su dueño civil, porque el abandono de tales cosas no hace perder el dominio y solo tiene efectos posesorios. Por ejemplo, en el mismo caso del esclavo, yo tengo un esclavo, voy con él al campo y de repente o se me pierde o simplemente lo dejo abandonado. El que lo encuentra, es propietario civil de una cosa mancipa, y la verdad es que no se podía ser propietario civil de las cosas abandonadas, ¿no? Pero el que encuentra una cosa mancipa, en este caso, el ejemplo, el esclavo, puede ganarla por usucapión, ¿ya? Pero tiene efectos posesorios, de tal forma que tiene las protecciones a la propiedad bonitaria, que es la parte importante de este concepto de propiedad. Veamos a ver ahora cuál era la protección. Ya digamos de antemano que la gran protección de la propiedad civil era la acción reivindicatoria, que es la que nos va a llevar posteriormente a estudiarla en videos de YouTube posteriores, porque es una acción que es la acción sin duda la más importante, junto a lo que le vamos a ver ahora con la acción publiciana, que algunas cosas a propósito de las acciones reales dijimos en el primer semestre. Esa, la principal acción de la propiedad civil, es la acción reivindicatoria, que es la que tiene la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, así en términos muy simples. La propiedad unitaria tenía varios tipos, varias medidas de protección. O sea, nos estamos poniendo en los casos en que el propietario, el propietario civil que ha enajenado o que ha entregado en donación o que ha entregado en forma de pago una cosa a un adquirente, pero no por los medios de transferencia legítimos del dominio, o sea, no por los modos de transferir legítimos del derecho civil. ¿Ya? Como, por ejemplo, en el caso que yo le he puesto, en que si una persona ha vendido o ha donado o ha entregado en forma de pago u otra, un esclavo, pero no por mancipación, sino que simple entrega, sin ningún rito, que es lo que se llama por tradición. Entonces, ¿qué protección tiene el propietario bonitario ante reclamaciones del propietario quiritario que recibió el precio por esta venta o que quiso pagar o que entregó por donación, pero que luego quiere que le devuelvan esa cosa mancipi, lo que es absolutamente injusto para el poseedor? ¿Qué nos dice el profesor Petit? Lo señala en el párrafo 152 a propósito de las ventajas concedidas
al bonitario mientras no hubiese adquirido por usucapión. Porque el propietario bonitario, vamos a recordar que la propiedad bonitaria es esencialmente temporal, porque puede transformarse en civil desde el momento en que transcurra el lapso de tiempo. Para los muebles, 1 año; para los inmuebles, 2 años. Cosas que ya vimos, debemos recrearlas del primer semestre. Dice las ventajas concedidas al bonitario. Si el propietario quiritario, haciendo prevalecer su título, quisiera ejercer contra él la acción reivindicatoria, el pretor concede al bonitario, para rechazarla, una excepción basada sobre su título de adquisición. Por ejemplo, la excepción rei venditae et traditae, si la tradición ha tenido lugar en cumplimiento de una venta. La acción reivindicae et traditae es la acción de cosa vendida y tradida. O sea, lo que yo les he señalado, un esclavo, una cosa mancipi, que debió haberse hecho la transferencia por una mancipación, se hizo simplemente por una tradición, es decir, por la entrega que hace el enajenante al adquirente, pero no por un rito como correspondía por ser una cosa mancipe, que es la emancipación, y no se hizo. Señala además el profesor Pérez, si la cosa ha sido quitada al propietario bonitario, quien pierde así su posesión, el pretor le concede una acción in rem especial, la acción publiciana, gracias a la cual triunfa hasta contra el propietario quiritario. Y finalmente tenemos la acción de dolo. La acción de dolo, ya no sigamos al profesor Petit, pero digamos que era la misma acción, la excepción de dolo, es la misma excepción de reivindicar de traditar, pero cuando la causa de tradición no fuera la venta. Veamos aquí un poquito más sistemático. La exceptio reivindicada de tradita, es decir, la excepción de cosa vendida y tradita, le sirve al propietario bonitario para enervar la acción reivindicatoria, para paralizar la demanda de reivindicación que le entablaba el propietario quiritario, que le vendió y le hizo la tradición de la cosa mancipi. Aquí el vendedor permanecía como propietario hasta el momento en que el comprador, propietario bonitario, adquiera el dominio por usucapión y pasa a ser el propietario quiritario. Durante ese lapso, el vendedor podía recuperar la posesión de la cosa que se encontraba en poder del comprador, ejerciendo la acción reivindicatoria. Entonces, cuando el propietario quiritario le entabla la acción reivindicatoria, el bonitario la paraliza mediante esta excepción. Además, debe probar que la cosa había sido vendida y que se le había hecho la tradición, y así se cogía la exceptio y se rechazaba la demanda en su contra, y en consecuencia conservaba la posesión de la cosa vendida y luego de cumplido el plazo de usucapión, se transformaba en propietario quiritario. Opera, como su nombre lo indica, en la compraventa seguida de la tradición. La excepción de dolo tiene como objeto enervar o paralizar la acción reivindicatoria ejercida por el propietario quiritario de la cosa mancipi de mala fe, pero esta excepción procede cuando la tradición es consecuencia de un acto distinto a la compraventa, como por ejemplo, cuando la tradición se ha hecho para efectuar un pago o para hacer una donación. Y finalmente, la acción publiciana, esta acción real, permitía al propietario bonitario recuperar la posesión cuando la había perdido, ya sea porque fue despojado de ella o por cualquier otra circunstancia. Ahora, a propósito de la acción publiciana, que es una acción que nos vamos a detener al ver la acción reivindicatoria, digamos una cosa que no quiero que olviden respecto a este tema. A ver, el pretor publicio le concedió esta acción que se funda, aquí viene la parte, la especial característica de la acción publiciana, que se funda en una ficción, en virtud de la cual se presume que ya ha transcurrido el tiempo necesario para usucapir, considerando como que el propietario bonitario ya ha adquirido el dominio quiritario de la cosa, aunque todavía no haya transcurrido el tiempo necesario para ello. Esta acción actualmente le corresponde al poseedor para recuperar la posesión en caso de haberla perdido. Digamos algunas últimas cosas a propósito de la propiedad bonitaria
y civil, antes de ver la importancia de la propiedad bonitaria, que es lo último que vamos. Justiniano consagró una sola clase de propiedad, esto ya lo dijimos, desapareciendo la diferencia entre la quiritaria y la bonitaria. Importante. La propiedad bonitaria no era un estado permanente, sino un estado transitorio, que terminaba al año o dos con la adquisición por parte del propietario bonitario por usucapión de la propiedad quiritaria. Veamos ahora algunas diferencias antes de ver la extinción de la propiedad, veamos algunas diferencias entre la propiedad bonitaria con respecto a la propiedad quiritaria. Y para posteriormente pasar a ver lo que es, a ver si puedo volver un poquito atrás, 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 atrás. Ahora sí, veamos entonces alguna diferencia entre la propiedad bonitaria del adquirente con respecto a la propiedad quiritaria del enajenante, y que no dejan de ser algunas características de la propiedad bonitaria para terminar lo que es este tema de la diferencia entre propiedad civil y propiedad quiritaria. El adquirente, el adquirente, es decir, este adquirente es este comprador de una cosa. Estoy poniendo un ejemplo de la compra, pero recuerden que otro caso, la propiedad bonitaria, un caso de donación, un caso de pago, puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con este adquirente en su origen del esclavo, en que no se le hace la emancipación o sí se le entrega siempre? El adquirente tenía todos los atributos del dominio, es decir, usar, gozar y disponer de la cosa, pero con la salvedad de que al disponer de la cosa solo transfería el dominio bonitario que vamos a ver a continuación, podía ganarse por usucapión. Esta transferencia del dominio que hacía el propietario bonitario a un tercero no podía hacerse por los modos civiles, sino por los naturales de transferencia del dominio por tradición. El dueño bonitario, a diferencia del propietario quiritario, no podía valerse la acción reivindicatoria, ya vimos las medidas de protección, sino la acción publicitaria. El propietario bonitario podía sí llegar a convertirse en propietario quiritario mediante la usucapión, una vez transcurrido el plazo que se exige para que opere la usucapión. 1 año para muebles, 2 años para inmuebles. Si liberaba a un esclavo, fíjense, que tenía como propietario bonitario, este esclavo era solo latino y no ciudadano romano. Fíjense que a propósito de esta característica nos señala el profesor Petit al término, entre las ventajas concedidas al propietario bonitario, esta situación del esclavo. Dice, por último, el propietario bonitario gana los frutos de las cosas, y si es un esclavo, disfruta in bonis de todas sus adquisiciones. Al manumitir un esclavo tenido en bonis, se hace de él un latino, y si es impuber, la tutela vuelve al propietario quiritario. Además, no se puede legar las cosas que se tengan in bonis, como propietario bonitario. Y hasta aquí dejamos la diferencia entre propiedad civil o quiritaria y propiedad bonitaria. Veamos ahora la otra especie de propiedad, que es la propiedad de los peregrinos. Y a propósito, acudamos a otro autor de la bibliografía obligatoria, como es el profesor Guzmán. El profesor Guzmán dice, y aquí lo estoy buscando, acá está, dice, en el párrafo 105 de su libro Manual de Derecho Privado, nos habla de este dominio peregrino. Los peregrinos, dice, aunque tengan el comercio, no pueden adquirir el dominio quiritario. Si, en consecuencia, reciben una cosa por medio que, de haber sido ciudadanos, les hubiera permitido adquirir aquel dominio, respecto de tal cosa, se encuentran en una situación de hecho que el jus civil no ampara.
en particular. Por tanto, no disponen de la acción reivindicatoria para recuperar la cosa cuando se ven privados de ella. El pretor, con todo, les concede acciones con la ficción si hubiera sido ciudadano romano el peregrino, y por esta vía son tratados como si fueran dueños civiles o quiritarios. Por consiguiente, podemos hablar de dominio peregrino. Y finalmente, la propiedad provincial o de los fondos provinciales. Al iniciar este video de YouTube, les señalé que habían fondos itálicos y fondos provinciales. Los fondos itálicos eran los fondos que podían ser adquiridos por los ciudadanos mediante transferencias privadas que se encontraban dentro de Italia, ¿ya? Pero habían otros fondos que eran propios del ayer público, que eran fondos públicos, que eran aquellos territorios ganados fundamentalmente en conquistas bélicas. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Que muchos de estos fondos no eran trabajados o los habitantes habían sido devastados, destruidos, muertos, y alguien necesitaba trabajarse. Entonces se les entregaba no precisamente la propiedad de esto porque eran propiedades públicas, sino que se les entregaba a los particulares una especie de posesión, que es el dominio provincial sobre estos terrenos que eran normalmente conquistados a los bárbaros. ¿Qué habla? Dice el profesor Guzmán a propósito del dominio provincial. Los bienes raíces situados fuera de Italia, dice, no pueden ser objeto de dominio equitario, a menos que se trate de territorios que gozan del jus itálico, pues su dueño es el populo romano y quedan imputados al erario público romano. Este dominio del pueblo romano, sin embargo, no es civil, tampoco, sino de carácter público. En todo caso, él impide la apropiación de la tierra por los particulares. O sea, este fondo provincial era un fondo naturalmente público que no podían acceder a la propiedad los particulares. A estos, fíjense, le dice el profesor Guzmán, tan solo son concedidos una tenencia y un goce de hecho sobre el suelo provincial, que Gallo denomina atécnicamente posesión y usufructo, y son defendidos mediante acciones otorgadas por el gobernador de la provincia, según el modelo de las acciones dadas en Italia. Por lo tanto, podemos hablar de un dominio provincial. Ya ahora nos falta terminar con lo que es la extinción de la propiedad. ¿Cómo se extingue la propiedad? El primer caso, naturalmente, de destrucción de la cosa. O sea, si yo soy dueño de un esclavo y el esclavo se muere, naturalmente mi propiedad, mi derecho de dominio se termina. Segunda causa de extinción de la propiedad. Cuando la cosa deja de ser susceptible de propiedad privada. Ejemplo, un esclavo que es manumitido. O por ejemplo, que tengo una cosa que es destinado a una cosa extra comercio, como una cosa divina. Imagínense que yo tengo un fondo, una propiedad y lo destino como cementerio. ¿Qué sucedía? Entonces, naturalmente, ya deja de ser de propiedad privada y pasa a ser una cosa extra comercio. Tercera situación. Cuando se tiene en propiedad un animal salvaje o fiera y recobra después su libertad, ya se extingue la propiedad que yo tenía. No puedo recuperarla. Cuarto, cuando un tercero que no es dueño posee la cosa, actúa como si fuera dueño y la gana por usucapión. Por ejemplo, soy dueño de mi perrita Aramis, salgo y lo pierdo en un fondo X y no lo recobro más. Y la encuentra NN. Y ve que está abandonada, que nadie la reclama y la empieza a tener como propia. Y después de tenerla como un año por ser una cosa mueble, la adquiere por usucapión. ¿Qué pasa? La gana la propiedad NN y la pierdo yo como propiedad. Fundamentalmente, esto de la usucapión, lo vamos a ver después, también es una forma de castigo al propietario por no realizar todas las medidas necesarias para recuperar mi dominio. A ver, a propósito, finalmente, es útil señalar que se hace una reflexión con respecto, bueno,
Y si vendo, por ejemplo, lo vendo o regalo una cosa de mi propiedad, ¿no podríamos decir que se extingue? Técnicamente no es así. Y esto a propósito alude el profesor Petit en su párrafo 150. Fuera de esta hipótesis señala la propiedad es perpetua, en el sentido de que el tiempo no ejerce influencia en ella. La propiedad de una cosa puede pasar de una persona a otra, transmitiéndose, pero sin esto. Con esto damos término a la clase número 2, el derecho de dominio de propiedad, y si tuvieran alguna duda, asimilen un poco, vean un poco los conceptos, me la hacen en el foro para yo hacer un video YouTube aclarando los conceptos. Hasta aquí dejamos este video YouTube.